Muy bien, de regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal aquí por el canal FUT TV. Todos los jueves 7 p.m. desde el Hotel Best Western Plus San José en el Club Lodge de lo que se conoce también como el Hotel Irazú en La Uruca. Conversando con Martín Pardo de la Liga Española. Él es el delegado de Centroamérica. Muy interesante cómo se va expandiendo poco a poco la liga como tal, el torneo de fútbol trascendiendo y tratando de convertirse más allá, saliendo, globalizando la marca de la liga. Hablemos del tema de los derechos de transmisión, porque es un tema interesante que viene fomentando, impulsando hace muchos años. ¿Cómo funciona, cómo opera y qué ha cambiado? Ok, un poco como te contaba antes, ¿no? En realidad parece un poco intangible, pero los números demuestran que ha sido totalmente efectivo. Esta estrategia de tener gente en todo el mundo, uno de los objetivos es que esos derechos cada vez valgan más fuera de España, ¿no? Y protegerlos. No, bueno, totalmente, protegerlos es fundamental, pero sobre todo aumentar el valor, generando interés por la competición. Al final, cuando Javier Tebas asume, era más o menos 90 o 80% de la recaudación de los derechos de televisión estaban dentro de España, mientras que el 20% estaban fuera. Wow. Entonces, hoy ya al revés, es un 40% contra 60%. Entonces, al final, obviamente, yo creo que no debe haber empresas en el mundo que tengan un proyecto similar. Fue una inversión muy grande, pero el tiempo dio los resultados. Lo que hizo Javier fue convencer al Real Madrid, al Barcelona, a los equipos grandes de que los derechos de televisión, que antes ellos los vendían por separado, los vendan en bloque, ¿no? Centralizar los derechos. ¿Qué hizo eso? Hizo que por ahí un equipo como el Leganés, por decirte uno, que antes la diferencia entre lo que recaudaba el Real Madrid y lo que recaudaba el Leganés era 10, y eso hacía una competición menos pareja, equipos con menos presupuesto, porque obviamente todos querían los derechos de los equipos grandes, pero no el de los pequeños. Pero ¿qué pasa? Los grandes obviamente decían, no, pero yo quiero cada vez ganar más, o sea, yo no quiero ganar menos. Y entonces Javier tuvo la confianza de decirles, les prometo que ustedes van a ganar lo mismo o más. Dicho y hecho, o sea, las cifras de los derechos de televisión de la Liga Española en los últimos 5 años, el crecimiento fue exponencial. Estamos hablando de que antes más o menos estaban en 600 millones, cuando hoy están alrededor de 2.100 millones. Entonces, ¿de euros? Sí, entonces, básicamente ese fue el gran cambio que hizo la Liga en 2015, ¿no? La centralización de esos derechos de televisión. ¿Qué significa eso? Que no se venden los partidos del Madrid por suelto ni los del Barcelona, se venden todos juntos los de la Liga. La primera y la segunda. ¿Qué hace la Liga entonces? Genera tenders audiovisuales en diferentes lugares del mundo para poder vender esos derechos. Por ejemplo, en mercados como India, por decirte algo, donde antes la Liga no se podía ver, tal vez la estrategia fue comercializarlos con Facebook, que era más masivo, que tal vez no se pensó tanto en lo económico, sino en lo masivo hace 5 años, claro. Y hoy ya estamos en otra posición. Entonces, la idea era poder llegar a todo el mundo, y hoy casi en todo el mundo tenemos cobertura, creo que menos en Mongolia, y en algún otro lugar que se me escape, en todos los lugares del mundo uno puede ver la Liga. Y entonces lo que hace la Liga es esto, vender los derechos, centralizar los derechos, venderlos y después repartir. Los delegados justamente lo que intentan hacer es que esos derechos en sus mercados cada vez valgan más. ¿Cómo se hace eso? Tocando grandes áreas, ¿no? Área digital, como hablábamos, comunicación, comercial, proyectos deportivos, activando, ¿no?, la marca en el territorio. Dicho esto, la Liga vende y luego reparte, ¿no? ¿Cómo reparte? Primero, ¿cómo vende? ¿Cómo vende? Vende en un tender audiovisual, o sea, al final se hace una licitación y se lo lleva el pastor. Exactamente. Salvo en lugares donde en algún momento había otra estrategia, como por ejemplo, entiendo que fue la de India, donde tal vez no se priorizó la parte económica, sino que se priorizó la parte, digamos, más masiva de llegar a mayor cantidad de personas. Luego que igual fue una licitación, pero bueno, se tienen en consideración otros factores, no solo el económico, ¿no? Y bueno, una vez que se licita por 3, 4, 2, depende el territorio, por una determinada cantidad de años. Luego puede pasar, obviamente, que el partner audiovisual en ese territorio quiera sublicenciar, como es el caso de Sky con Centroamérica, que uno puede ver los partidos del Villarreal y del Atlético de Madrid, además de por Sky, por TUDN. Eso es una sublicencia que Sky da, ¿no? Que ellos tienen el producto y luego sublicencian. Entonces, nosotros comercializamos y repartimos. Te expliqué cómo comercializamos, ahora voy a cómo repartimos. ¿Cómo repartimos? El 90% va para la primera división, mientras que el 10% va para la segunda división.
De ese 90%, el 50% se reparte en partes iguales entre todos los clubes de primera, ¿verdad? Del otro 50% restante, el 25% sí va por audiencia, donde seguramente el Madrid, el Barcelona, el Atlético lleven un poco más. Y luego el otro 25%, un promedio de las últimas 3 temporadas como mérito deportivo, ¿verdad? Entonces, al final tenemos en cuenta todas las variables, la parte deportiva, la parte de audiencia de fans, y tratamos de ser equitativos. Esto cuando no se centralizaban los derechos, lo que decíamos, el equipo que menos recibía 10, mientras que el Madrid o el Barcelona recibían 100. Y te imaginarás lo que es la diferencia de presupuesto y lo que genera eso, ¿no? La Premier hace esto hace ya 20, 25 años. Nosotros lo empezamos a hacer hace 5 años, pero si uno mira los valores de la venta de derechos en los últimos tiempos, la Liga cada vez está más cerca de los números de la Premier, ¿no? Y la Liga es la que más crece con respecto a las 5 grandes competiciones que vos mencionabas. Si uno se pone a revisar los números, la Liga Española, a partir de que centralizó sus derechos, fue creciendo en la recaudación y estamos cada vez más cerca de la Premier. ¿Qué pasa? La Premier viene con este modelo de centralización de derechos hace 20, 25 años, que es mucha ventaja. Pero bueno, por ejemplo, en China, nosotros fuimos la única liga que creció con respecto a sus valores de derechos audiovisuales. Y así cada vez estamos más cerca de eso, ¿no? Entonces, un poco ese es el secreto de los derechos audiovisuales, que es la centralización de los mismos, y luego repartir de un modo tal que no haya tanta diferencia entre el equipo que más recibe y el que menos, porque eso te mata la competición por razones obvias, ¿verdad? Claro. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, el equipo que menos recibe de derechos audiovisuales debe estar recibiendo unos 45 o 50 millones, mientras que el que más recibe alrededor de unos 120, 130. La diferencia es de 1.7, que básicamente es muy poco comparado al por 10 que teníamos antes. Y luego también otra parte que es importante que hay que tener en cuenta es cuando un equipo desciende, se les da una ayuda al descenso porque pasás de tener un ingreso asegurado de 50 millones a un ingreso de 8. Y en una temporada es muy difícil hacer esos manejos, ¿no? De despedir jugadores, contratar nuevos. Entonces, sí, una parte de ese 90% también va a una ayuda de descenso a los equipos que descienden. Entonces, un poco eso es la magia, digamos, de la centralización de los derechos, el reparto más equitativo, que al final en lo que se traduce es en una liga más competitiva que como podemos estar viendo hoy, ¿no? Martín, por ejemplo, indudablemente hay marcas de equipos grandes, Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, pero también hay figuras, jugadores importantísimos, ¿verdad? Y indudablemente lo tenemos claro que Lionel Messi es la figura del fútbol español y más allá, ¿verdad? ¿Qué peligro hay? Termina su contrato a final de la temporada en junio, tiene que tomar una decisión si extiende su ligamen con el Barcelona o se va a alguna otra liga. ¿Qué impacto podría tener una salida como un jugador como Messi? Obviamente Messi, bueno, creo yo y cree mucha gente que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia. Se puede discernir, pero la gran mayoría de la gente cree eso. Neymar fue un gran jugador, es un gran jugador. Cristiano Ronaldo es otro grandísimo jugador, también a la altura de Messi. Y ellos han pasado por la liga, se han marchado y nosotros seguimos creciendo en nuestros números de venta de derechos audiovisuales. Obviamente, nosotros nos gustaría tenerlo para siempre con nosotros. Si se va, ojalá que no, seguiremos adelante e intentaremos seguir creciendo en los valores de nuestros derechos. Y el tiempo nos respalda, porque lo que te digo, se fue Neymar, crecimos, se fue Cristiano Ronaldo, crecimos. Ojalá que Messi se quede. Si se va Messi, tendremos que seguir creciendo y veremos la manera. Pero obviamente también tienes el tema de que los derechos audiovisuales se venden por ciclos, ¿no? Entonces, al final, en muchos lugares ya están negociados y tal. Pero hay una estrategia, por ejemplo, de la liga junto con las federaciones de apoyar, qué sé yo, por debajo. Lo que te digo, ahí la federación no entra mucho. Lo que sí tenemos, hay un poco de desventaja con respecto a los otros países, es con el tema impositivo para los jugadores. Claro. En España debe ser de los lugares donde un jugador de fútbol más impuestos paga. Al final, no quiero entrar en una opinión personal, una valoración personal, sino vamos a lo concreto. Estaba la ley Beckham, que se ha cancelado. La ley Beckham lo que hacía era que los jugadores que no eran residentes en España puedan tributar, por más de estar 5 años allí, como no residentes, digamos. O sea, no hacía falta, si eran extranjeros, digamos, podían tributar como no residentes. Hoy esa ley se terminó porque lo que dicen es, obviamente los futbolistas son los que más ganan, ¿cómo puede ser que sean los que menos pagan? O sea, que no paguen más que el resto. Uno puede compartir, no puede compartir, no voy a meter en ese ámbito. La realidad es que
España, en comparación a todas las otras grandes ligas o los países de las otras grandes ligas, es el más desfavorecido en cuanto a situación impositiva para sus jugadores. Y es una lástima porque al final, lo que te digo, generamos más de 80.000 empleos indirectos, 1.8% del PBI, y lo que pasa es esto, al final los jugadores se ven agobiados por la presión fiscal y muchas veces entiendo que influye en su decisión de salir. Es un tema político en el cual, te digo, prefiero no dar un juicio de valor, sino decir lo que pasa, que es eso, que en España, para bien o para mal, cada uno tendrá su juicio de valor, pero en Francia, en Inglaterra, en Italia, los regímenes de impuestos son mucho más favorables a los talentos, en este caso, ¿no? Entonces, eso influye. Ahí es donde se debería trabajar de la mano, pero bueno, cada gobierno tiene sus intereses y son respetables. No voy a entrar en eso de vuelta. Pero bueno. La parte audiovisual hoy día es muy importante. Son ingresos frescos, son ingresos, digamos que nuevos, que le ha permitido diversificar sus ingresos, ya no depender solamente de derechos de transmisión, de las taquillas que cada día también tienen un rubro menor, ¿verdad? Porque representan menos. Y también la otra parte que es la parte comercial, ¿verdad? Que ha ido creciendo enormemente. ¿Cómo formulan, cómo manejan esa política en la parte audiovisual de la liga? Sí, a ver, obviamente el principal ingreso de la liga española son los derechos audiovisuales. Claro. Los derechos audiovisuales. ¿Qué pasa? En un club grande, como puede ser el Madrid y el Barça, vos tenés una parte de derechos audiovisuales muy importante, pero también son marcas que generan tanto que reciben mucho dinero de ticketing, de match day, de merchandising, de parte comercial. En cambio, en un club más pequeño, que tal vez no tiene esa afluencia al estadio, no tiene esa venta de camisetas, el 90%, digamos, de los ingresos son los derechos de televisión. Al final, en un club grande es un tercio más o menos entre televisión, ticketing y marketing. Y en un club pequeño es 90, 5, 85, 7,5, depende. Pero los clubes manejan su propia... Sí. O sea, nosotros, obviamente, todo lo que recaudamos nosotros va para los clubes. Obviamente tenemos una estructura interna que ya somos más de 500 empleados. Pasamos de 50 a 500 empleados en los últimos 5 años. Y tenemos una estructura interna que la costeamos, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro proyecto, la Liga Global Network, que son todos los delegados que estamos fuera del mundo, es un proyecto autosostenible. Quiere decir que lo que genera de venta de patrocinios, licencias, etcétera, se paga solo, ¿no? En ese sentido es autosostenible. Obviamente los primeros 2-3 años fue un proyecto que fue una inversión, pero ya ahora no solo es autosostenible, sino que genera beneficio. La Liga es una asociación sin fines de lucro, digamos, recauda, cura estructura y todo lo que el excedente reparte. Nosotros muchas veces intentamos apoyar a los clubes con, por ejemplo, al final les compramos espacios en sus partidos y esos mismos espacios que nosotros les compramos a los clubes son los que luego le damos a nuestros patrocinadores, ¿no? Los espacios de la cartelería LED, digamos, por así decirlo. Entonces, generamos constantemente negocio para los clubes, intentamos apoyarlos. Sin ir más lejos, tuvimos el caso aquí del Levante que tiene a Óscar Duarte, y eso es otra de las labores que hacen los delegados. Cuando un club tiene un especial interés por un mercado, como fue el del Levante con Costa Rica, obviamente uno aquí los recibe y les genera las reuniones pertinentes y les arma un poco el plan de acción o les da una opinión de cómo cree que la marca Levante, en este caso, podría desarrollarse en un país como Costa Rica. Entonces apoyamos mucho a los clubes en su labor de desarrollo internacional. Intentamos fomentar convenios entre clubes. Es muy amplio la manera de apoyar a nuestros equipos, ¿no? Pero obviamente algunos clubes necesitan más apoyo, otros menos. Pero sí, la idea es eso, apoyarlos en todo lo que podamos. Sobre todo, generalmente el ancla siempre suele ser cuando tienen un jugador o han tenido un jugador, claro. Como por ejemplo el Cádiz tuvo al Mágico González. Entonces el Cádiz con El Salvador tiene un vínculo muy importante. Entonces generalmente armamos 1 o 2 activaciones por año referidas a lo que es el Cádiz. O mismo el Cádiz ahora tiene un jugador hondureño en su plantilla, el Choco Lozano. Entonces hace poco armamos un sorteo con un diario hondureño de la camiseta del Choco Lozano. Entonces los apoyamos a los clubes. O sea, la liga es la marca de todos los clubes, pero cuando un club específico tiene interés por un mercado o nosotros detectamos una oportunidad, los apoyamos. Por ejemplo, yo ahora, Agustín Sheila, un gran amigo que le mando un saludo, él es de Huesca, del pueblo Huesca. Entonces, ahí el Huesca puede tener un gancho, ¿no? para poder
generar como contenido que sea de interés para el público costarricense. Entonces, por ejemplo, mi labor fue detectar ese vínculo y ahora estamos intentando la manera de ver cómo podemos crear contenido enlazando el hecho de que Agustín era desde Huesca con el Club Huesca. O, por ejemplo, en Nicaragua hay un jugador, Pablo Gallego, que juega en un equipo allí que es de Huesca. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, intentamos buscar sinergias con diferentes clubes en diferentes mercados y proponemos diferentes actividades que pueden ayudar a que el club desarrolle su marca en ese mercado. Un poco por ahí. Muy bien, estamos conversando con Martín Pardo, delegado de la Liga Española en Centroamérica. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos.